Moisés me pidió si podía comentar un poquito sobre la salvación, de acuerdo a la Biblia hebrea, de acuerdo al Antiguo Testamento. ¿Cómo ser salvo? Esa es la pregunta. Porque mucha gente escucha idolatría, eso es lo que escuchan, y te desvía del camino. Hay un camino que parece correcto al hombre, pero en verdad es el camino de la perdición. La Biblia hebrea te habla de eso. Te voy a dar 8 tópicos interesantes que valen la pena entender para determinar tu camino con la verdad y no con la mentira. Punto número 1, la salvación y su fuente. ¿Cuál es la fuente de la salvación? Obviamente la idolatría es el camino del infierno, no de la salvación de Dios. Número 2 es el plan eterno de la redención, porque la redención y la salvación trabajan juntos. La aplicación del plan, cómo Dios va a elaborar el plan. La seguridad eterna de la salvación, vamos a hablar de eso un poquito. Cómo mantenés la salvación de Dios en tu vida. La justificación, cómo el Eterno nos justifica, que va junto con la expiación, que es el siguiente punto. Dios perdona pecados. Sacrificios humanos los paganos hacían. Así que, ¿cómo Dios perdona pecados? Que tal vez sería la pregunta. Así que tenemos la redención de Dios. La redención de Dios. Y la regeneración. El Eterno va a restablecer esta humanidad y va a regresarnos al jardín del Edén. Obviamente que es importante recalcar porque el plan de salvación comenzó en Génesis. Comenzó con Adán. Inclusive antes de Adán, el Eterno ya tenía un plan de enviar el verdadero Mesías y regresarnos al jardín del Edén, porque él sabía que íbamos a meter la pata y íbamos a salir del jardín del Edén, pero el plan del Eterno es regresarnos al jardín del Edén. Después de la era mesiánica, es el jardín del Edén, eso es lo que viene. Así que comenzando con Adán, el Eterno escogió un pueblo, un grupo, para traer salvación a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene acceso a la salvación de Dios. ¿Eres mujer o varón? ¿Eres judío o no judío? ¿Eres amado de Dios? ¿Eres hecho de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios? Dios te quiere mucho. Y el Eterno usa el pueblo de Israel para traer su plan de redención, su plan de salvación. Comenzó con Adán, eventualmente pasó por Enoch, eventualmente pasó por Metushelach, Noah, Shem. Shem era Malquisedec, de Malquisedec se lo pasa a Abraham, Abraham Isaac, Isaac a Jacob, Jacob pasa el llamado Malquisedec, al sacerdocio se lo pasa a Levi y el reinado se lo pasa a Yehudá y continúa. El pueblo de Israel se llama luz al mundo, Or Lagoim, eso lo dice Isaías. ¿Para qué? No para enseñorarnos sobre las naciones y esclavizarlos porque ese no es el punto, sino llevarle la luz del Creador, que Dios es uno. Como dice la Biblia hebrea, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha el Eterno, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno. Así que el plan de salvación tiene una línea y el Eterno es la fuente de salvación. Idolatría te desvía del uno. Y el Eterno permite idolatría, inclusive con milagros y todo, para darnos libre albedrío. Porque el Eterno quiere tu corazón gratuitamente. Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas. Sanidades. Y entonces te dice, sigamos otro camino. Que por ejemplo, la Biblia cristiana es otro camino. Así como la Corán, así como el libro Mormones. Totalmente otro camino. Así que tenemos que tener eso en cuenta. El Eterno es el Salvador. Y el Eterno va a mandar el Mesías, que es un ser humano, no un Dios encarnado. Eso es mitológico. Que es como Moisés, que nos lleva el camino a la senda antigua, que es la Torá. De nuevo, Malaquías, los últimos 3 versos dice, recuerda la ley de Moisés. Y después dice, voy a mandar a Elías el profeta, que presenta obviamente Elías. Y entonces va a traer reconciliación entre padres e hijos. Que la idolatría de Roma, el ídolo de Roma, te lo dice totalmente contrario, que no vino a traer paz, sino guerra, discordia entre padres e hijos. Literalmente te está declarando que él es el falso Mesías, porque está haciendo 100% lo contrario de lo que dicen los profetas. El verdadero Mesías trae reconciliación entre padres e hijos, el último verso Malaquías. El ídolo de Roma te dice 100% lo contrario, te lo está declarando. Y ese es el falso profeta Deuteronomio 13 que hace milagros y maravillas.
Por eso mucha gente se deslumbra. Pero hace milagros. Me sentí bonito en el corazón. Hay un camino que parece correcto al hombre, pero es el camino de la perdición. La Torá es el camino, la verdad y la vida. No te desvíes del camino de la Torá. Así que vamos a aprender sobre la salvación. Te voy a dar otra vez los 8 puntos. La fuente de salvación, el plan eterno de la redención, la aplicación del plan, la eterna seguridad, la justificación, la redención, la expiación y la regeneración, porque el Eterno te quiere mucho. Él quiere que tú pongas tu fe en él, en el uno. Los 10 mandamientos te lo dice, pero la gente no los lee. Primer mandamiento, los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios. No tendrá otros dioses frente de mí. Así que tú, para recibir al Eterno en tu vida, Hashem, el Dios de Israel, es tu Dios. No tendrá otros dioses frente de él. O sea, solo el uno. Solo el uno. Inclusive, Éxodo 12:12, cuando estábamos saliendo de Egipto, que ahí experimentamos la salvación y la redención del Creador, mucha gente de las naciones se unieron con nosotros. Te dice Éxodo 12:12 que esta guerra era contra los dioses de Egipto. Y el último Dios que el Eterno atacó fue el Cordero de Dios, el Dios Cordero. Que Juan 1:1, de acuerdo a la Biblia cristiana, que es la literatura, la propaganda de Roma, te lo describe el Dios Canum, el Dios Cordero, el Cordero de Dios, que viene a reemplazar a Dios. Pero como dije, Dios permite, inclusive los milagros de la idolatría, para darte libre albedrío y que tú entregues tu corazón al uno, como judío y no judío. Y el pueblo de Israel es el vehículo para llevar el mensaje de la salvación de Dios. Por eso estoy haciendo estos videos. No es por vagancia, no porque estoy aburrido y ni siquiera por odio, porque no tengo odio. Tengo desprecio y la idolatría, amor para la gente, que eso es diferente. La gente lo confunde como odio, no del todo. Un poquito de rabia de cómo engañan a la gente por $1, que es diferente. Pero amor a la gente, así que no me confundan con odio, porque no lo es. La salvación de Dios. Dios se revela desde el monte de Sinaí, se reveló desde Génesis y continúa revelándose en sus escrituras. Y sus escrituras tienen congruencia. Génesis tiene congruencia en Deuteronomio, tiene congruencia con Samuel, tiene congruencia con todos los profetas de Israel. Todos los profetas están en congruencia. Tenemos Isaías, Ezequiel, Jeremías, Abdías, Zacarías, Hageo, todos tienen el plan de Dios, la salvación en la era mesiánica y el mundo venidero. La propaganda de Roma te dice que la iglesia tomó lugar y reemplazó a Israel. Vienen a robarse la herencia de Dios, como dice Salmo 83. Ese es el plan de los enemigos de Dios. Porque ellos se consideran superior que el Dios de Israel y Dios no está en eso. De nuevo, Dios da libre albedrío a esta idolatría para que tú escojas el uno o la incongruencia de la propaganda de idolatría. Ya sea el Corán, el Nuevo Testamento, el libro de Mormones, te desvían. El libro Apocalipsis, 100% contrario a todos los profetas de Israel. El libro Ezequiel, el libro Isaías, el libro Zacarías, hay templo. El libro Apocalipsis te lo dice que no hay templo. Te lo dice. De acuerdo a Ezequiel 48, todas las tribus de Israel regresan. De acuerdo al libro Apocalipsis, Dan y Efraín no regresan. Que de nuevo, es mi chiste enorme. Que los mesiánicos se autoproclamaron efraimitas y Efraín no regresa en el libro Apocalipsis, que es una vergüenza para ellos. Hermanos, ni la propaganda de Roma te quiere. Es una señal que te engañaron. ¿Y cómo puede ser que si es un Dios, tiene diferentes cuentos? La Biblia hebrea tiene congruencia, la Biblia cristiana y toda la propaganda, Corán, libro de Mormones, tiene diferentes cuentos que te llevan a otro lugar, y el lugar es el infierno. Te cortan de la salvación de Dios. Y para comenzar, la fuente de salvación es el Eterno. Te lo dicen por todos lados. Solo a Él vamos a doblar la rodilla, solo a Él vamos a confesar el Eterno. Eso es 6:45. La propaganda de Roma se lo atribuye al ídolo de Roma. Se vienen a robar la gloria de Dios. Daniel 7:25 habla de un falso profeta que hace maravillas, bueno, eso es Deuteronomio 13, que hace maravillas y milagros. Pero Daniel 7:25 dice que viene a robarse la gloria de Dios. Viene a perseguir al pueblo de Israel. Viene a cambiar las leyes. De la ley de Dios
la ley de Moisés a la ley de Cristo, y viene a cambiar el calendario bíblico. Ellos tienen antes de Cristo, después de Cristo. Nosotros tenemos el calendario bíblico. Ese fue el falso profeta que viene a desviarte del camino, y Dios lo permitió para darte libre albedrío. Pero la fuente de salvación es del Creador. Así que continuamos hablando de los tópicos, el plan del Eterno para la redención. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Alejem, Yonan para Punto Breslev. El plan de redención para todo el mundo, no solo para Israel. Todo el mundo está incluido. Salimos de Egipto y la gente que puso fe en el uno salieron con nosotros. Cuando estábamos en Babilonia, en los tiempos de Esther y Mordequeo, al final del libro de Esther dice que mucha gente de las naciones se unieron, vieron el poder de Dios. Y mucha gente se unió con nosotros. Y eso siempre pasa. Y ahora que estamos en los tiempos finales, también mucha gente de las naciones se va a unir y lo están haciendo. Pon tu fe en el uno. Y para que te lo digo así de simple, no tenés que ser judío para ser salvo. Tenés que poner tu fe en el uno. Todos tenemos la misma Torá, la Torá de Moisés, 613 mandamientos, pero cada uno de nosotros tenemos diferentes aplicaciones. Un israelita tiene ciertos mandamientos como hombre, que una mujer israelita tiene ciertos mandamientos que no le aplican porque ella es mujer. Hay mandamientos que le aplican a ella como mujer, y al hombre israelita hay mandamientos que no le tocan porque él es hombre y no es mujer. Lo mismo sería un judío y un no judío, que tiene mandamientos que le tocan, hay mandamientos que no le tocan, porque así lo designó Dios. Levita, yo no soy levita, hay mandamientos que no me tocan, hay mandamientos, si tú vives en Israel, hay mandamientos que te tocan. Hacer mandamientos no te da salvación, es una demostración que tenés fe en el uno, una demostración que amas al Creador. Pero la redención, el plan del Eterno, la redención, es que todo el mundo, y lo dice Salmo 150, todas las almas van a adorar al Creador. También lo dice Salmo 67, Yoduja a mí Meloquim, Yoduja a mí Kulam, todas las gentes. Pero el pueblo de Israel es el hermano mayor y las naciones son los hermanitos chiquitos. Te agarra de la mano el hermano mayor. Vamos, hijito, vamos, hermanito, a Perú, vamos, Colombia, vamos, Haití, lo que tú eres, Guatemala. Vamos todos juntos a adorar al Creador. No es para esclavizar a las naciones, porque he escuchado de gente antisemita que dicen que el propósito del pueblo de Israel es para esclavizarlo. Tontería total. Es para que todos juntos adoremos al Creador. Inclusive, el pueblo de Israel es sirviente de las naciones, así que no es tanto esclavizar, sino nosotros somos sus sirvientes. Punto interesante que estaba aprendiendo hoy, que las plantas también entienden y escuchan. Tienen su manera de comunicarse y hacen mucha bulla. Así que el Salmo 150 dice, Kola Neshama, todo lo que tiene aliento. Las plantas respiran. Interesante, por eso tal vez dice, los árboles del campo van a aplaudir. Tal vez lo hacen y tal vez no lo escuchamos. Y hay una idea científica que las plantas, poniéndole sonido a las plantas son muy bullosas. Que continúa la inteligencia de la Torá. Así que la redención del Eterno es, salimos del jardín del Edén por el pecado de Adán, hay consecuencias. Salimos del jardín de Edén. El Eterno tiene el plan de salvación que es por medio del pueblo de Israel, enseñar Torá. El rabino del mundo, el Mesías, que no es un Dios encarnado, porque eso es mitológico, que tampoco muere por ti. Eso también es tontería pagana. Nadie muere por los pecados del otro. Lo dice la Biblia hebrea bien claro, lo dice en Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías, muchos otros lugares. Nadie muere por los pecados del otro. El Eterno está llevando el plan de salvación al mundo. Por tiempo estuvimos callados porque tuvimos persecuciones, holocaustos, inquisiciones, cruzadas. Pero este es el tiempo de la redención. Así que estamos anunciando. Hashem uno, vamos todos juntos. Por eso Isaías 2, versos 2 y 3 dice que todas las naciones van a aprender las palabras del verdadero Mesías, el rabino del mundo, en Jerusalén. Zacarías 14 te dice, las naciones que no vayan a Jerusalén a alabar al Creador van a recibir las plagas de Egipto. Así que todos nosotros vamos a adorar al Creador. Y el plan de la redención se aplica en su totalidad en la era mesiánica.
después que la guerra de Gog de Magog es terminada. Enterramos a estos enemigos y entonces entramos a la era mesiánica, donde los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura, paz mundial, como las aguas cubren el mar, el conocimiento de Dios. Y entonces, después del milenio sabático, entra el mundo venidero. Ahí cuando entra el mundo venidero, que regresamos al jardín del Edén, ese es el plan. Tontamente, torpamente, la literatura de Roma, la Biblia cristiana, te dice que la guerra de Gog de Magog cae en el jardín del Edén, que es una tontería total, abrumante, porque en verdad la guerra de Gog de Magog es antes de la era mesiánica. Los instrumentos de agricultura de guerra se convierten en instrumentos de agricultura, así que no más guerra, pero obviamente la Biblia cristiana que te desvía del camino tiene otra historia, otro cuento, no tiene congruencia. Todos los profetas tienen congruencia, la Biblia cristiana, otro camino, Corán, libro Mormones, otro camino total, idolatría, otro camino, otro Dios, que no te dan salvación, te llevan al infierno. Por eso Daniel capítulo 12, verso 2 dice que la gente que tuvo fe en el uno van a resucitar para bien, la gente que tuvo idolatría van a resucitar para eterna vergüenza y desprecio, abominación. Porque los idólatras serán despreciados por Dios porque no escogieron el camino de Dios. Repito, los 10 mandamientos, primeros 2 mandamientos. Yo soy Hashem, tu Dios que te sacó de Egipto. Que tú tenés que ser a Hashem, tu Dios, que te sacó de la idolatría de donde te sacó. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente de mí. Solo el Eterno, Dios encarnado, Trinidad, triunidad, idolatría total que te desvía del uno. El Eterno, el único, la fuente de salvación, aparte de él no hay otro. 10 mandamientos, yo soy Hashem, tu Dios. Así que el Eterno es el que nos da la justificación porque tú pones tu fe en el uno. Tú demuestras tu fe porque hacer los mandamientos que te tocan, como judío, como no judío, como mujer, como varón. Y tenés que educarte en Torah, en la Biblia hebrea, para saber cuáles mandamientos te tocan y vivir tu fe y demostrar tu fe. Pero el Eterno te justifica él solito y él es el que perdona pecados. Salmo 130, que con él hay abundante perdón para poder temerle. Tenemos Isaías que dice: argumentemos juntos, si tus pecados están rojitos como la sangre, se pueden convertir como blancos como la nieve. El Eterno perdona pecados. Inclusive Ezequiel 37, verso 23, dice que el Eterno va a perdonar nuestros pecados, va a purificarnos. Entonces manda el Mesías. El Mesías no tiene que morir por nadie, esa es tontería mitológica. Un sacrificio humano es idolatría total, mentira, no tiene fundamento bíblico, no importa cuánto argumento, no lo hace verdad. Nadie muere por los pecados del otro. Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías. Dios no muere por ti, esa es también tontería, Dios morir. Ay, 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 esto está peor. Pero la gente prefiere la idolatría, el amor de Roma, la literatura de Roma en vez de la Biblia hebrea. Léanse la Biblia hebrea y léanse la Biblia cristiana si están tan necios. Y vamos a ver las incongruencias de la Biblia cristiana con la Biblia hebrea. Solo uno puede ser verdad. Y me ha sorprendido que gente prefiere la Biblia cristiana. Okay. Obviamente la gente prefiere su amor a la idolatría. El Eterno es el Redentor. El Eterno es el que trae el fin de todo. Te dice Ezequiel 38 y 39 que va a mandar a Gog de Magog. El Eterno lo manda. ¿Para qué? Para que lo veamos como faraón y cuando recordemos la redención vamos a recordar no tanto Egipto, sino que el Eterno nos liberó de Gog de Magog. El Eterno trae todo, el Eterno prepara todo, el Eterno es el Salvador, el Eterno es el Redentor. Él es todo, Él es tú. Él es el que te expía los pecados, el que te perdona tus pecados. Con Él abundante perdón para poder temerle a Él eterno. Él es el uno, Él es la fuente de salvación. Y Él es el que te regenera. En la era mesiánica ya no va a haber muerte. Él va a cancelar la muerte. Así que Él te va a convertir en una nueva creación. Y eso es lo que viene en la era mesiánica. Y es el Eterno. Y es enfocado en Jerusalén, donde se encuentra en Sion, que es Jerusalén, los montes de Sion, los montes de Jerusalén, donde se encuentra el santo templo, la casa de oración para todas las naciones, donde el Eterno entra a este
planeta, por decirlo así, a esta creación, para morar entre nosotros, porque el Eterno no mora en un edificio. Pero el vórtex, si quiere llamarlo, para entrar a la creación, para revelarse a ti y a mí, judío y no judío, como sea, para que amemos al Creador con verdad, no con las mentiras y la propaganda de Roma, la propaganda islámica, la propaganda de los mormones. El Eterno es el camino, la verdad y la vida, que se expresa en la Torá, las leyes de Dios. Por eso, de nuevo, Malaquías, los 3 últimos versos, recuerda la ley de Moisés. Todo regresa, porque la Torá de Hashem, la ley de Hashem es perfecta. Por eso Ezequiel 43, que la gente tiene casi ataque cardíaco mental. Ezequiel 43, todos los sacrificios regresan. Está escrito en la era mesiánica. Ezequiel 45, 46, el príncipe, que es el Mesías, él y sus hijos legítimos, van a ir al templo a hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque eso Dios lo ordenó, porque esa es la orden de Dios. Su ley, como dice Salmo 119, es perfecta. Así que no cambia Dios. Así que bueno, ese es el plan de salvación de Dios para toda la creación. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Y Dios te quiere mucho, judío y no judío, morenito, blanquito, chinito. Pon tu fe en el uno. Primer mandamiento, yo soy Hashem tu Dios, que te sacó de Egipto, sacó de idolatría. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente a mí. El Eterno es la fuente de salvación. Si pones tu fe en otro, en la idolatría de Roma, te va a ir mal. Daniel 12, verso 2. Aquellos que tienen fe en otro van a levantarse en la resurrección de los muertos para eterna vergüenza y desprecio. Ya lo tienes, ahí está escrito. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.